Hemos pasado ya el mes de mayo, entramos a un nuevo mes, hermanos. Si estamos seguros en el Señor, cada mes, cada día que el Señor nos da su cuidado, será de mucha bendición, amados hermanos. Aleluya. Vamos a estudiar, hoy terminamos el estudio que estamos aprendiendo sobre la vida después de la muerte. Ya hemos hablado varios domingos donde el Señor nos ha retado para saber que Él estaba muy interesado que sus discípulos, ahora su iglesia, aprendan acerca de lo que hay en el más allá cuando el hombre o la mujer termina sus días en esta tierra. Hablamos en parábolas, Jesús nos habló mucho de ello. Hoy terminamos ya con el estudio de la vida después de la muerte, pero tenemos al apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo tiene mucho que hablar de la vida después de esta muerte. Abran sus Biblias en Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versos 7 al 10. Vamos a dar lectura todos juntos. Ya tenemos la porción bíblica. Amén. Gloria al Señor. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano o tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. El apóstol San Pablo está hablando a la iglesia en Roma y el Espíritu Santo también esta mañana su revelación es para nosotros. Cuando menciona ahí, ¿por qué todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo? Mis hermanos, el tema que vamos a desarrollar con la ayuda del Señor, la vida después de la muerte, enfocado en el apóstol San Pablo. Vamos a inclinar nuestros rostros. Amado Señor, te damos las gracias por permitirnos una vez más estar en tu casa de oración en este nuevo día, un nuevo comienzo de este mes. Amado Dios, estamos agradecidos por tus cuidados, por tus múltiples bendiciones que siempre, Señor, nos honras con tu presencia. Y es un gran privilegio en esta mañana poder, Señor, estudiar tu palabra. Palabra santa, palabra divina, palabra de tu mismo trono, que atesoren mis hermanos, mis hermanas, y aún los amigos que nos están viendo por las redes sociales. De igual manera, Señor, ellos puedan tomar un alto en su vida y sentarse en casa, Señor, o viajando posiblemente, Señor, ellos también puedan ser bendecidos con la enseñanza de tu palabra en esta mañana. Señor, ministranos tú mismo, Espíritu Santo de Dios. Mueve de tu casa oración, de rincón a rincón, Espíritu Santo, toma tu lugar en nuestros corazones, en el segundo piso, en las aulas de nuestros niños, adolescentes, jóvenes. Señor, toma tu lugar, Espíritu Santo de Dios. Cada maestro, cada maestra, Señor, enseñemos con el temor en nuestros corazones, palabras que tú nos has dado a conocer, Señor, para dar también a tu pueblo en esta mañana. Muchas gracias, Señor. A ti sea la gloria, la honra por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, decíamos que nuestro tema, Pablo, la vida después de la muerte. Jesús resucitó de los muertos para darnos vida eterna. Téngalo usted siempre esta verdad. Jesús nuestro Señor resucitó de los muertos para darnos vida eterna. Gloria a Jesús. Tenemos un texto para poder meditarlo durante este día y toda la semana.
Lo vamos a abrir en nuestras Biblias, 2 de Corintios, capítulo 5, verso 1. 2 de Corintios, capítulo 5, verso 1. Nos habla así el Señor, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Una vez más este verso. Todos juntos, hermano, conmigo. Usted pronuncia también. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Está hablando de nuestro cuerpo, hermanos. Está hablando de este caparazón, nosotros. Usted lo sabe. Usted lo sabe también, querido amigo, amiga, que el hombre no solamente es materia, es espíritu y también tiene el alma. Somos tripartito. El espíritu nunca ha pecado porque es santo. El alma que pecare, ella morirá, nos habla el apóstol San Pablo. En el alma están los sentimientos, en el alma están nuestras emociones. Por eso el Espíritu del Señor, hablando a Pablo y a nosotros en esta mañana, enfoca, hermanos, que tengamos siempre muy en cuenta de vivir sabiamente en este mundo, porque no somos eternos. Pasa los días, los meses y los años y llega el momento cuando ya no estamos en esta tierra. Pero qué bendición saber a dónde vamos, a dónde está nuestra morada. Por eso el apóstol San Pablo dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, gloria, este tabernáculo, sí, nuestro cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos. ¿Cuántos alabamos al Señor? No hecha de manos, eterna en los cielos. Gloria, gloria a Jesús. Entonces el tema, decíamos, la vida después de la muerte. Cuando hablamos de la muerte, un poquito medio que no nos gusta hablar de la muerte. Más que todo cuando uno no está preparado para pasar la eternidad. Pero yo creo como cristianos debemos saber por qué debe ser un lenguaje diferente concerniente a la muerte. Entonces, hermanos, aunque no nos guste hablar de la muerte, nosotros como cristianos debemos tener una respuesta diferente. No es el fin para nosotros, sino el comienzo de una nueva vida en la presencia del Señor. Eso es para nosotros nuestro lenguaje, hermanos. Usted y yo debemos siempre declarar y decir, no es el fin para nosotros la muerte, sino el comienzo de una nueva vida en la presencia del Señor. ¿Cuánto decimos amén? Amén, gloria, gloria al Señor. Por eso nos dice la Escritura en el verso 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Entonces, ¿por qué tener miedo a la muerte? Muchos tienen miedo a la muerte, también a nosotros muchas veces, ¿no? Cuando usted, por ejemplo, quiere viajar a Lima o quiere irse usted al extranjero y coge usted el vuelo, un avión, pero usted tiene miedo, ¿no? Se encomienda al Señor, no vaya a ser que por ahí sucede algo. Uy, ya no. ¿A qué tiene miedo usted, hermano? De repente tiene miedo también a las serpientes. ¿Quién no? Cuando visitan a Copare, por ahí unas serpientes, ni bien quieren pasar por ahí por las tunas o por la tara, dicen, no, de repente hay serpiente, mejor voy por acá. Hay miedo siempre, hermano. De repente está usted mal de la dentadura. Uy, tengo que ir al dentista. Usted tiene miedo porque cuando empiezan a curar, yo creo que la mayoría hemos pasado por eso, sin decir, yo pienso que todos. Cuando vamos al dentista, más que todo cuando quieren curarme esta dentadura, ¿qué sucede? Oye, hermano, nos vuelve sordo, tenemos miedo, ¿no? Entonces todo, hermano, es algo natural de tener miedo a la muerte. Pero ya decíamos, hermano, ese miedo natural nosotros hablamos también, al hablar público también hay cierto temor, cierto miedo. No, así nomás no puedo hablar en público. Hay cierto miedo sobre eso también. A las alturas,
Muchas veces no viajo yo a Huancayo, dice, ni a Quisito porque me da dolor de cabeza y tengo miedo que vaya a hacerme mal y comienzo a vomitar. En fin, mejor no me muevo de mi casa. Hay cierto miedo siempre, hermanos. No podemos ser ajenos a esos, hermanos. Y también quizás miedo en las casas cuando hay tela de araña, ¿no? Tenemos miedo a la araña, todo ello. Hay diferentes, etcétera, etcétera. Mucho miedo, hermanos. Oh, Señor. Como primer punto vamos a hablar con Jesús después de la muerte. En la muerte, hermanos, ya no. Siempre les digo a ustedes, y donde el Señor me da el privilegio de predicar en los velorios, le digo así, que la muerte siempre llegó tarde a los que servimos al Señor. Porque ya somos del Señor. Porque para morir, dice el Señor en su palabra, hablando de Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir hay una eternidad. Entonces eso es ganancia. Ganamos el comienzo, una eternidad para siempre. Gloria al Señor. Entonces, como primer punto, con Jesús después de la muerte. Vivir para honrar al Señor. Si tenemos vida, hermano, es para honrar a nuestro Dios. ¿Cuántos decimos amén? Dios nos da la vida, nos da la salud para honrar a nuestro Dios. Dice el verso 7 de Romanos capítulo 14, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Gloria al Señor. Así pues, sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Sea que vivamos, hermanos, para honrar el nombre de Dios. Amén. Si es que vivimos, para el Señor vivimos. Si es que morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. A ver, cantamos. Si es que vivimos, para el Señor vivimos. Si es que morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Somos del Señor. Esto nos está diciendo el apóstol San Pablo en esta mañana, hermanos. Quizá usted, hermanos, no lo sabía. El miedo viene porque es algo natural, pero está asegurada nuestra vida en Cristo. Por eso este verso 2 dice, o verso 8 dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Aleluya. Así pues que si vivamos o que muramos, somos del Señor. Aleluya. Dígale, hermano, a su lado, somos del Señor. Dígalo, somos del Señor. Sí, hermanos, hermanas, somos del Señor. Si es que vivimos para el Señor, vivimos para honrar su nombre. Si morimos, nos llega el momento que el Señor nos llama a su presencia. No nos desesperamos, hermanos. Más adelante vamos a ver unos textos bíblicos que nos va, hermanos, a dar esa confianza, esa fortaleza. Si vivimos para el Señor, vivimos. Si morimos, morimos para el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Aleluya. Entonces, hermanos, sigue hablando del versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó. Eso, hermanos, subraya usted la palabra ahí si tiene su Biblia. Cuando dice el verso 9, Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. La muerte y la resurrección de Jesús lo calificaron a Él, al Señor, para ser Señor tanto para los vivos como para los muertos. Qué bendición, hermano. Bendito sea el nombre del Señor.
Entonces, si vivimos para honrar al Señor, para honrar a nuestro Señor, tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Vamos a hablar otro en Filipenses capítulo 1. Nos vamos a Filipenses capítulo 1, verso 20 en adelante. Conforme a mi anhelo, esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Verso 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, la cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que aún permaneceré con todos vosotros. El verso siguiente dice, todo para vuestro provecho y gozo en la fe. Verso 26, para que abunde nuestra gloria de mí en Cristo Jesús, para mí, por mi presencia otra vez entre vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, si vivimos, hermanos, sí, es para llevar frutos, para dar frutos, tal como nos está hablando Pablo a la iglesia de Filipenses, como también para nosotros. Entonces, verso 20, Pablo no veía su encarcelamiento con una vergüenza, no. Él haber conocido a Cristo, dice que él no se avergonzó. Desde el momento que Pablo recibió al Señor en su corazón, él comenzó a predicar entre los gentiles, entre los judíos, entre esos grandes escribas, entre los grandes fariseísmo que existía en su tiempo, hermanos. Él no se avergonzaba. Por eso dice aquí en el verso 20, nos está hablando, dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. O sea, el evangelio que usted y yo tenemos no es para que tengamos vergüenza, sino al contrario, para pregonar, para decir, hermanos, a este mundo que Jesús es la respuesta en estos tiempos que vivimos de tanta corrupción, que sabemos a diario noticias, muerte, hermano, de todo, pero ahí hay una esperanza. No nos avergonzamos del Señor, al contrario, le decimos al amigo, a la familia, que Jesús puede solucionar sus problemas. Aleluya. Que Jesús es el único que puede, hermanos, dar a conocer a una vida nueva, un hogar transformado por el poder del Espíritu Santo. No se avergüenza Pablo de sus cadenas, y sigue hablando el siguiente verso 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuánto lo creemos esto? Aleluya. Entonces el 21, el vivir para Pablo significaba servir a Jesús. Verso 22 en adelante dice, más el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Él se pone entre la espada y la pared. Si quiero vivir, bueno, ya lo viviré. Pero mejor es estar en la presencia del Señor, dice él, en sus propias palabras. Cuando dice el siguiente verso 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. O sea, se sentían, ¿qué voy a escoger? Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Eso es lo que anhelaba, es mucho mejor estar con el Señor en su presencia. Pero él todavía piensa en la iglesia de los filipenses. Él todavía dice el siguiente 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Aleluya. La iglesia de Filipenses era una iglesia que él mismo sembró en sus momentos difíciles. Él, hermanos, en sus viajes misioneros llegó a Filipos y él sembró
en el corazón de muchos hermanos. Por eso él dice: mejor, señores, sí, estar en tu presencia es lo más hermoso, pero todavía él deseaba vivir para poder, hermanos, seguir enseñando, seguir, hermanos, hablando del amor de Jesucristo a la iglesia de Filipos. Es igual en ese tiempo, hermano. Por eso las oraciones que hacemos cada mañana en los matutinos, orando unos por otros, que el Señor nos dé todavía vida, nos dé, hermanos, ese amor por toda la iglesia. Y así, hermanos, es mucho mejor, como Pablo lo dice: todavía es necesario estar con ustedes. Y el 25 dice: y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros. A su nombre. Aleluya. Gloria a Jesús. Llevamos nosotros, por la gracia del Señor, con Alejandra, llevando muchos años sirviendo al Señor. Pero vemos cómo Dios en su gracia nos permite todavía estar con ustedes. Pero llegará un momento, como dice Pablo, ¿no? Llegará un momento que mejor está en la presencia del Señor. Pero no es cuando yo, mi esposa o usted lo determine, es en el momento del Señor, cuando Él ya ve que es necesario que usted esté en su presencia para siempre. Hermano, Él lo va a determinar, pero no nosotros. Cuando alabamos al Señor, no diga usted: ya estoy cansado. No. Como un leñador, una persona que se encuentra en el campo recogiendo su leña, decía: ya estoy cansado. Cada día llevar mi leña ahí. ¡Oh, muerte! ¡Ven, muerte! Y la muerte se presenta. ¿Para qué me llamas? Te he llamado para que me ayudes a llevar mi leña. Así, nadie ve eso, hermano. Pero cuando Dios lo determina, cuando Dios ve, es necesario. Sí, lloramos como Jesús lloró frente a su amigo Lázaro. Sí, hermano, extrañamos. Igual con los hermanos que hace poco partieron. ¿Quién no? Mi hermano Simón, yo lo extraño porque le conocí a un anciano muy fiel al Señor, allí en Calana. ¿Ve? Pero, hermanos, eso lo determina el Señor, no nosotros. Pablo nos enseña en esta mañana, hermanos, mejor es estar, dice, en la carne, vivir, porque todavía necesitaba que la iglesia de Filipenses se pueda conocer mucho más del amor del Señor. Igual también nosotros, hermanos. Todavía está con ustedes, no sé hasta cuándo, hermanos. A su nombre. Pero pastor, ya usted se jubiló. ¿Cuándo, pastor, nos deja? No hablemos así. Yo no lo voy a dejar, hermano. Voy a continuar hasta que el Señor lo determine. ¿Cuándo será? No sé. De repente Dios en su gracia nos permite: ya es tiempo. Salimos. Quizás a los 90 años. Pastor, 90 años ya. Pero no lo determino yo. Es el Señor, hermano. ¿Cuántos aman a sus pastores? No se preocupen, hermano. Cuando ya vea que ya no puedo, bien, y ya hasta aquí nomás. Hermanos, en paz. Me estoy saliendo con mi esposa. Ustedes nos dan la bendición y nos vamos. Pero para venir otra vez es bueno salir en paz con todos ustedes. A su nombre. Y Pablo hacía eso, hermanos. Mejor estar con ustedes en vida, porque todavía tengo que enseñarle, dice el verso 25. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para nuestro provecho y gozo en la fe. Aleluya, gloria al Señor. Demos un aplauso a nuestro Dios, hermano. Aleluya, gloria. Para nuestro provecho, hermanos. Por eso Dios sigue avanzando, levantando nuevos anexos, hermanos, para el provecho de la obra del Señor, extendiendo la obra. Hermanos, hemos visto también el evangelismo a través, hermanos, de un comedor que ya está inaugurado. Ya se empieza en esta semana, los que han estado ahí el día de ayer presenciando, hermanos, la inauguración. Ve, en un lugar donde hay mucha necesidad. Bendito sea el nombre del Señor. Seguimos orando y pronto, hermanos, estamos orando también por la emisora, una radio, que hay personas disponibles. Nos falta buscar un cuarto, que pronto vamos a hacer eso, no sé. Yo quiero conversar con hermano Richard, mi hermana Esther, después sobre este asunto, porque ellos son que conocen, hermanos, y por ahí vamos a ver si ya empezamos, hermanos, también a evangelizar a través de la radio. A su nombre. ¿Qué nombre vamos a ponerlo? El apostólico, ¿qué le parece?
Entonces, hermanos, eso pronto, con el Señor, el evangelismo. Para eso Dios nos da vida, hermanos, para pregonar, para avanzar, para hablar del amor del Señor. Y Pablo lo confirma en su palabra. Dice el 26, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Usted es una bendición para la familia, hermanos. Usted es una bendición para su compañero de trabajo. Esto es una bendición para su hogar. Ahí donde usted está es una bendición. Como Pablo decía, yo estoy listo para dar testimonio de Cristo. Dice este verso 26, por mi presencia otra vez entre vosotros. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Aleluya. Vamos, hermanos, al segundo punto. Dice el segundo punto, creados para la eternidad. Usted y yo hemos sido creados para la eternidad. Nos vamos a 2 de Corintios, el capítulo 5, verso 1 al 5. Es tremendo la palabra, es poderosa, hermanos. Vamos a ver Corintios, capítulo 5. Gloria a Dios. La palabra del Señor nos dice así. Eso es lo que hemos estado memorizando hace un momento. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbida por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu Santo. ¿Cuánto decimos amén? Aleluya. Gloria a Jesús. Entonces Pablo en este verso 1 está hablando, compara nuestro cuerpo terrenal de una persona con un tabernáculo. Ya hemos explicado esto, que es algo temporal que vivimos en esta tierra. Nos está diseñando el apóstol San Pablo que tenemos, hermanos, una vida eterna para siempre, por los siglos de los siglos, porque después de esta vida hay vida en el más allá, hermanos. No termina todo acá, hay vida en el más allá. El verso 2, Pablo también usa una metáfora de la ropa para descubrir nuestro cuerpo terrenal. Está hablando el siguiente verso 2. Y por esto mismo gemimos, deseando ser revestidos. Nos da una metáfora de la ropa que vestimos, hermanos. Aleluya. Nuestra ropa, hermanos. Nuestra ropa no dura 2 ni 3 días. Usted ya acá saliendo va y se cambia porque ya está un poco sudoso, ya está un poco sucio. Se cambia usted. Algo lo compara así, hermanos, nuestro cuerpo terrenal. Yo creo que Pablo nos hace entender en esta mañana y dice, y por esto también gemimos y deseando ser revestidos, gemimos deseando ser revestidos. O sea que estamos ya cansados de esta vida, de este cuerpo, hermano, tiene que ser revestido porque hay un lugar hermoso, un lugar mejor, dice, y aquella nuestra habitación celestial. ¿Cuánto decimos amén? Aleluya. Gloria a Dios. Entonces Pablo también nos habla, hace que la ropa para descubrir nuestro cuerpo terrenal. El siguiente verso, el 4 o el 3, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo lo que estamos en este tabernáculo, una vez más el cuerpo, en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbida por la vida. Gloria. Gloria al Señor. Y el verso 5, mas el que nos hizo por esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu Santo. Esas arras, hermanos, son la garantía que el Señor nos ha dado a nosotros. Desde el momento que el hombre o la mujer viene al Señor, desde ahí cuando decimos, Señor, soy un pecador, te recibo como Señor de mi vida, de ahí en ese momento el Espíritu Santo nos da garantía, hermano, que somos sellados por esa promesa del Espíritu Santo. Gloria a Dios, estamos teniendo un seguro de vida, no solamente acá, sino en la eternidad también. Amén, gloria.
Gloria a Jesús. Eso nos está hablando estos versos. Entonces Pablo da dos garantías en estos versos 5. Uno es concerniente que Dios ha preparado personalmente nuestra morada, un nuevo cuerpo que usted y yo tenemos. Vamos a 1 Corintios, el capítulo 15. Ahí nomás está al costado, hermanos. 1 Corintios capítulo 15, versos 53 y 54. Dice así la palabra de Dios: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y este mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción, y este mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrito: sorbida es la muerte en victoria. Gloria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La palabra sorbida significa devorada. Es la muerte en victoria, que Jesús el Señor lo logró para toda su iglesia. No hay temor a la muerte, porque está asegurada nuestra vida en Cristo el Señor. Aleluya. Es lo que nos está diciendo este verso. Y segundo, Dios ha dado a su pueblo el Espíritu Santo como arras, como garantía. Oh, hermanos, por la fe sabemos que el Espíritu Santo está en nuestra vida. Es el Espíritu Santo, hermanos, que está con nosotros. Esa garantía que tenemos, hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Volvemos, hermanos, a Romanos, que estamos hablando. Gloria a Jesús. Entonces el cristiano tiene confianza en su Señor. 2 Corintios capítulo 5, ahí estamos, verso 6. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Y el verso 7, por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Es lo que está, hermanos, deseando nosotros. Este verso que estamos leyendo, hermanos, el verso 6. Nosotros, hermanos, tenemos esa confianza, hermanos. Aleluya. Sabiendo que este sufrimiento que pasamos en esta tierra no es comparable a lo que vendrá después, una vida eterna para siempre, un hogar definitivo, mis amados hermanos. Y dice este verso 7, por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. ¿Por qué? Porque hay angustia en esta tierra. ¿Por qué vemos, hermanos, la corrupción que existe? ¿Por qué, hermanos, queremos ya estar presentes en el Señor para siempre? Porque ya estamos cansados, hastiados de este mundo. Sabemos, hermanos, cuánto el pecado es mucho más que Sodoma y Gomorra. Lo que está aconteciendo el pecado, hermanos, es mucho más que en los tiempos de Noé. Estos tiempos todavía se conocía pecados no tan graves, hermanos, pero ahora hay pecados que el mundo mismo inventa, el mismo diablo lo pone ahí, hermanos, ceguera espiritual en la raza humana, y vemos tantos pecados que ni siquiera, hermanos, se nombran la palabra del Señor. El hombre inventa, trata de maltratar, de deshonrar a nuestro Dios. Por eso dice el verso 8, pero confiamos, tenemos esa esperanza, hermanos. Ya no quisiéramos estar, dice, ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos, verso 9, también ausentes o presentes, ser agradables a su nombre. Presente o ausente, usted y yo debemos ser agradables, ser, hermanos, personas agradecidas, honrando al Señor. Eso está diciendo, hermanos, este verso 9. Y el 10 nos dice: porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaban en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Cuánto recibo esta palabra, hermanos? Atesore usted esta palabra en su corazón, hermanos. Cuando ya estemos en gloria, el Señor
No se va a olvidar lo que usted ha hecho en esta tierra, su tiempo de oración, su tiempo de ayuno, su tiempo de vigilia, su tiempo de visita, su tiempo de sacar, hermano, a los anexos, a visitar, su tiempo que usted está ahí orando en los hospitales, visitando. El Señor todo eso lo toma en cuenta, y cuando estemos ahí en su presencia, en el tribunal de Cristo, Él nos va a recompensar, como dice la Escritura, según lo que nosotros hayamos hecho en esta tierra, sea bueno o sea malo. Estaremos ahí, hermanos, para disfrutar lo que el Señor quiere darnos para nosotros, para siempre, por los siglos de los siglos. Aleluya. Hay recompensa, hermanos. Y el Señor no es hombre para que mienta, ¿verdad? Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y así será, amados hermanos. ¿Cuándo? En su momento, cuando ya estemos con Él en gloria. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a hablar otro punto importante también, hermanos. Vamos a ver tercer punto. Los muertos resucitan. Hay una esperanza para los muertos, para nuestros hermanos y amigos que ya murieron en el Señor. Hay una esperanza gloriosa. Nos vamos a Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4. Gloria a Jesús. El verso 13. Hay una esperanza para los muertos, amado hermano. Todos los humanos se enfrentarán a la muerte, eso lo sabemos todos. El versículo 13, vemos ahí, hermanos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. No ignorar a los que duermen. Aquí vemos de un duelo diferente que lo hacen los no creyentes. Nosotros sabemos que nuestros seres queridos están durmiendo ahí en la sepultura. Ellos están esperando ese momento cuando el Señor los llame con esa voz de trompeta. Dice que ellos van a resucitar. Entonces, hermanos, no estemos tristes. Yo sé que sí extrañamos. ¿Quién no extraña a un ser amado que ya no está con nosotros? Pero si está en el Señor y nosotros continuamos nuestra fe en el Señor, dice la Escritura que no debemos entristecernos como los que no tienen esperanza. ¿Cuánto tenemos esperanza en el Señor? Aleluya. Yo tengo esperanza. Piensa usted en estos momentos de su ser querido que murió en el Señor. En estos momentos viene a mi memoria. Pienso en mi padre, pienso en mi madre, que ellos dieron prácticamente sus últimos años sirviendo al Señor, pero lo dieron bien. Ellos nos ayudaron a nosotros también para continuar el camino del Señor. Tengo esa esperanza, hermanos, y no ignoro, no digo que no será así, será así, porque la palabra dice, hermano, que no debemos estar tristes. Al contrario, ese día llegará donde vamos a estar con ellos para siempre, por los siglos de los siglos. Aleluya. Gloria. Piense usted en sus seres queridos que ya no está con nosotros. Haga memoria, como dice el Salmo 112. Hacer memoria los que hicieron bien, los que estuvieron en esa tierra siendo bienaventurados. Habla el Señor de esto, hermano. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Entonces, hermanos, el verso 14 nos está diciendo: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Esta es la esperanza, hermanos. Subraya usted en la palabra. Atesore esto en su corazón cuando dice este verso. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Gloria a Jesús. La resurrección de Jesús es prueba que nosotros también resucitaremos de los muertos, los que ya están fallecidos. Pero ¿qué es lo que vivimos? Cualquier momento viene el Señor, pero hay un principio que usted en esta mañana lo va a saber. Cuando dice el siguiente verso, el 15, por lo cual lo decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, no vamos a adelantar a los que durmieron. No. Primero, los muertos en Cristo, dice la Biblia. Luego ahí nomás, una instantánea, al momento, iremos al encuentro de nuestro Dios. Aleluya. Para siempre. ¿Cuántos alabamos al Señor? Nuestro mundo se va a quedar, pero tan pasmado, tan atónitos, hermano. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en la tierra? Los cementerios, aquellos muertos en Cristo,
van a entregar, hermanos, sus cuerpos al escuchar la trompeta final, porque la palabra lo dice así. Y ahí al instante, hermano, dice el verso que estamos leyendo. Por lo cual decimos esta palabra en el Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta en el Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17, luego nosotros los que vivimos, ahí al instante, hermano, los que vivimos al instante, ya los muertos están, hermanos, subiendo a la gloria. No, ahí el momento seremos arrebatados para ir con el Señor para siempre. ¿No le entusiasma a usted esto, hermano? ¿No se siente usted, hermanos, agradecido por lo que el Señor hará con nuestros hermanos, hermanas que ya están ahí durmiendo, y con nosotros que estamos viviendo? ¿Cuándo será? El Señor lo va a determinar, pero según las señales, hermanos, todo está llegando a su cumplimiento. Nuestro querido presidente de Estados Unidos, él fue profetizado antes de llegar a la presidencia por un profeta. Fue una voz del Señor y habló del presidente Donald, donde él tendría que llegar a la presidencia, porque se dijo en esa profecía que él tendría que traer la paz para todo el mundo. Y eso es lo que está sucediendo en estos momentos, hermanos. Y la Biblia dice, cuando el hombre diga paz y seguridad, entonces, hermanos, vendrá el Señor. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros al instante iremos al encuentro de nuestro Dios. Todo está llegando a su fin, hermano. En estos momentos sabemos cómo las potencias, hermanos, se van alistando, se están afilando, hermanos. Las guerras. Ya no va a ser como sucedió en ese tiempo de Hiroshima, todo eso. No, son bombas, hermanos. Ya no, esas bombas ya no, hermanos. Son bombas ya, como lo llaman así, tiene varios nombres que están, hermanos, en estos momentos tomando lugar, que solamente con un botón puede destruir diferentes continentes. Todo ello está sucediendo, hermano. Pero hay una buena noticia, que la iglesia del Señor iremos al encuentro de nuestro Señor para siempre, por los siglos de los siglos, donde no nos va a alcanzar ninguna de esas bombas. Al contrario, hermanos, reinaremos por siempre con el Señor. Aleluya. El verso 17 dice, luego nosotros los que vivimos al instante, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Y el Espíritu del Señor lo dice el verso 18, es para todos nosotros. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Por lo tanto, dice el Espíritu Santo, alentaos unos a otros con estas palabras. ¿Qué palabras? Lo que hemos leído, el verso 13 en adelante. Que no debemos entristecernos, alentarnos unos a otros. Si por ahí ve que fulano, sutano, su hermano está debilitado en la fe, va usted lo alienta. Hermano, ya nos falta poco. Sigamos al Señor, sirvamos al Señor. Eso es lo que quiere decir este verso 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cristo viene, amado hermano. Estudie usted lo que es Apocalipsis, que es Daniel. Son libros proféticos que todos te dan su cumplimiento, hermanos. Inclusive Isaías, Jeremías, Ezequiel habla, hermanos, de estas batallas que pronto sucederá en esta tierra, hermanos. Esto es bueno. Dios nos ayude el próximo domingo a tratar de hablar sobre estos temas y así poder saber y prepararnos todos nosotros para ese día glorioso, ese día que no tardará el Señor. Nos ponemos en pie, amados hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Entonces Pablo nos enseña que debemos honrar a Jesús, dar buenos frutos, de hablar del amor del Señor. Gloria a Jesús. Debemos nosotros también, hermanos, con esa ropa nueva, donde el Señor nos llama a su presencia. Y terminamos, hermanos, con 1 Corintios, el capítulo 15. Terminamos con estos versículos para luego orar y pedir al Señor su gracia, su misericordia. Capítulo 51, versículo 51 del capítulo 15 de 1 Corintios. He aquí,
os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, arrebatados. 52, en un momento, o sea, al instante, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. El verso 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el 58, hermanos, eso es para todos nosotros. Dice, así que hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo en el Señor no es en vano. Dice el Señor que debemos ser firmes y constantes, hermano. Firmes y constantes. Quiere decir no mirando fulano, sutano. De repente vemos al hermano ya, un hermano mayor en la fe, mal testimonio. No mirando él, mirando quién es el Señor para tu vida. Mirando quién es Dios para nosotros, constante y firme, dice la Escritura, creciendo en la obra del Señor siempre. Aleluya. Sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Lo que usted dedica su tiempo para el Señor no es en vano. Todo lo que da nuestro tiempo, hermano, eso tiene valor ante los ojos del Señor. No es una pérdida de tiempo venir a la casa del Señor. No es una pérdida de tiempo venir a orar los martes o por las madrugadas. No, hermano. Creciendo en el Señor. Vamos a darle gracias a Dios. Amado Señor, eres tú en esta mañana hablándonos acerca de la vida después de esta vida. Eres tú hablándonos, Señor, que después de esta vida hay vida en el más allá. Tú mismo lo hablaste en tus palabras, propias palabras, Señor. Y esta mañana también tu siervo Pablo nos habla, Señor, que la vida de esta muerte, Señor, sea una vida victoriosa para siempre por los siglos de los siglos. Aleluya. Gloria, gloria a Jesús. Afirma la fe de tu pueblo, Señor. Que podamos vivir una vida consagrada para ti. Estamos iniciando un nuevo mes, un nuevo día, Señor. Seas tú, Padre, en este nuevo día, este nuevo mes, Señor. Que tú seas lo primero en nuestro ser, Señor. Gloria. Siga usted agradeciendo al Señor, amado hermano, hermana. Quiero hacer una invitación esta mañana a algún amigo que nos honra con su presencia. Una persona que vino quizás por escuchar, pero esta mañana el Espíritu del Señor le está hablando a usted. Yo le invito en el nombre de Jesús, el Señor, a una persona que desea recibir a Cristo, asegure su salvación, asegure usted su eternidad. Este es algo personal. No es porque mi familia y ellos son cristianos, no, la salvación es personal. Asegure la eternidad en Cristo. Habrá una persona en medio nuestro. Le invitamos en el nombre de Jesús a pasar acá adelante para orar por usted. Ahora alguien en medio nuestro. Es personal. No queremos que estén ahí animando. Es algo personal. Aleluya. Y si ya todos somos del Señor, hermano, si ya todos conocemos al Señor, entonces vivir vidas agradecidas, como el Pablo nos habla en su palabra. Vidas que en realidad, hermanos, esperamos un día glorioso, esperamos un nuevo amanecer. Ese nuevo amanecer será para siempre con el Señor. Aleluya. Levantamos nuestras manos al cielo, vamos a glorificar a nuestro Dios. A la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Aleluya. Familia, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión de hoy. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Central TAF en Facebook, Instagram y YouTube. Y no olvides que el día de hoy tendremos servicio a las 6 p.m. que será presencial, así que te estaremos esperando. Nos vemos, bendiciones.
causa de Jehová. Me haré más vil por causa de Jehová. Me haré más vil por causa de Jehová.